Ok, listo. Entonces lo que hacemos, todo el plano solamente es el comando línea. O sea, aquí no vamos a utilizar comando polígono, el comando array, el comando hatch, etcétera, etcétera. Solamente el comando línea. Y el comando línea me permite ¿qué cosa? El comando línea me va a permitir, me pide un comando, siempre, línea, line, ¿sí? Enter, y lógicamente me va a pedir un punto inicial y un punto final. Si ustedes observan ahí se está dibujando una línea horizontal, ¿sí? Eso es mejor si es que ustedes tienen distancias, pero si no, con la tecla F8 ustedes pueden desactivar y miren, la línea comienza a dibujarse en cualquier punto. Y nosotros en arquitectura vimos de que uno de los elementos primarios que tiene la arquitectura es el punto. Por eso AutoCAD utiliza ese elemento primario que es punto inicial, y cuando ese punto se traslada a otro lugar se llama línea. Me pide otro punto, por eso se dibuja esa línea. Haciendo simplemente el clic y el clic, pero siempre y cuando no tenga distancias. ¿Listo? Pero si yo tengo distancias, ¿sí? Si yo tengo distancias, pongo line, ¿sí? Ustedes dibujan en la pantalla de AutoCAD en cualquier parte de la pantalla, ¿sí? En cualquier parte de la pantalla. Por ejemplo, yo estoy en cualquier parte y comienzo a dibujar mi planito, ¿sí? Hago clic. Si yo quiero totalmente horizontal, F8, y justamente me pide, si ustedes observan en la nomenclatura flotante, una distancia 9.31 con un ángulo de 0. Yo con tal que ingrese la distancia, por ejemplo 10, me dibujó una línea de 10. ¿De 10 qué? 10 metros, 10 kilómetros, 10 metros. En AutoCAD se utiliza unidades de metro. 10 unidades. Si ustedes quieren llamar de 10 metros, pues será de 10 metros. Pero todo tiene que estar en metros. ¿Ok? Si mi muro tiene 0.15 o 0.20, pongamos 0.20, entonces el sistema lo tengo que subir o bajar. Si lo subo, tengo que ponerlo por aquí y le pongo 0.20. Aquí en la parte inferior se está 0.20. Enter. Presionamos Enter. Y miren, se dibujó una línea de 20 unidades. ¿Ok? Si quiero hacia la izquierda, ¿sí? Si quiero hacia la izquierda, el comando o la línea o el cursor lo voy a poner hacia la izquierda. Si mi longitud fue 10, y acá tengo que colocar el ancho del muro que es 0.20, ¿cuánto le daré? ¿Cuánto le daré? 9.80. Si subo, estoy dibujando, por ejemplo, no sé, una cocina de 9 por 6, acá quiero 6. Entonces, tengo que subirlo y colocar simplemente 6. ¿Ok? Muy bien, hacia el otro lado. De repente está alineado el muro. Acá tendré que colocar hacia la izquierda 9.80. ¿Ok? Hacia abajo. No sé cuánto le dará el ancho, 5 creo. 6. Y la cocina, el ancho de la cocina, el vano de la cocina es 0.90. Entonces colocaré ¿cuánto? 6 menos 0.90, 5.10. ¿Ok? Simplemente eso. ¿Ok?
De esa manera. Así, de esa manera se va dibujando todos los muros que yo pueda encontrar. Si ustedes necesitan se equivocaron, pueden ustedes aperturar el mouse, ¿sí? Simplemente con un clic, marcar lo que quieren borrar y decirle delete en el teclado. ¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros hemos aprendido a dibujar simplemente líneas utilizando un sistema fundamental del AutoCAD, que es el sistema de coordenadas polares, distancias y ángulos. ¿Ok? Con ese concepto, vamos a empezar a que después que ustedes han diseñado su vivienda con su mueblería, como ustedes pueden ver ahí, y lo más importante, sus muros con sus vanos, vanos son las puertas, son las aberturas, ¿sí? Pero, ¿qué cosa? Utilizando capas. Ustedes tienen que utilizar los layers del AutoCAD. ¿Por qué? Porque en capas, en una capa muro voy a dibujar muros, en una capa vanos voy a dibujar vanos, en una capa amueblamiento voy a dibujar personas. ¿Se podrá hacer eso? No, ¿no es cierto? En la capa amueblamiento tengo que dibujar muebles. En la capa personas voy a colocar personas. En la capa dimensiones voy a colocar dimensiones. Si ustedes no trabajan en capas, van a tener problemas para poder dibujar sus planos en 3 dimensiones. ¿Ok? Los layers están ubicados en esta parte superior que está por acá. En la parte superior, ¿sí? En la parte superior, aquí, se va a mostrar el nombre de la capa. El nombre de la capa en este caso se llama muros estructurales. Y haciendo clic en ese botoncito me va a salir todo un conjunto de layer. ¿Ok? Por ejemplo, acá aparece capa 0, cotas, escalera, fachada, hatch, losa, mobiliario, muros estructurales, muros perimetrales, personal, suelo, texto, ventanas. El que está activo se llama muros estructurales. ¿Ok? Lo que yo necesito para poder comenzar a dibujar mi gráfico en 3 dimensiones es utilizar única y exclusivamente la capa de muros. Por lo tanto, el resto de capas me interrumpe. Como me interrumpe el resto de capas, lo que voy a hacer es apagar todas las capas, sin excepción, menos la capa de trabajo. ¿Sí? ¿Cuál es la capa en la cual voy a trabajar? Muros. ¿El resto qué hago? Lo apago. ¿Listo? ¿Cómo apago una capa? El foquito. Muy bien, comenzaré a apagar uno por uno. Miren, uno por uno las estoy apagando. Es decir, en otras palabras, ustedes, su primer paso de dibujo es dibujar sus muros. ¿Ok? ¿Preguntas? Esto les va a servir en cualquier trabajo, no en arquitectura, en todos. Cuando presenten sus diseños de escaleras, sus diseños de vigas, todos les van a decir que hagan un diseño de una viga. Acá tienen que hacerlo en AutoCAD. ¿Ok? Para poder ir en orden, ustedes tienen que leer. Ustedes tienen que leer su PDF, ¿ok? Tienen que leer su PDF 1, ¿ok? Tienen que leer su PDF 1, que también está en su aula virtual.
jalen el PDF del aula virtual 1. ¿Listo? Yo ya lo tengo aquí, tengo 2 computadoras, bueno, esto no está con su internet, pero bueno, nos va a servir grandemente. Ok, vamos a empezar. Si ustedes observan en la parte superior, acá dice AutoCAD clásico. Y el AutoCAD clásico se lo ha hecho con la finalidad de que lo utilicen todos los usuarios desde el AutoCAD versión 9, que se trabajó bajo DOS. Yo trabajé bajo DOS, pensé alguna vez encontraré un programa que tenga esos archivos de ese año. Felizmente en el AutoCAD 13 aparece el AutoCAD clásico. Y el AutoCAD clásico tiene cosas fundamentales, que estos menús de mi época, del año 91, todavía se los utilicen. Entonces para mí es fácil. ¿Por qué? Porque yo empecé con esto. Pero a medida que la tecnología ha avanzado, el AutoCAD se ha ido perfeccionando y tiene diferentes menús. Y uno de esos menús se llama 3D Modeling. Cliquen la parte superior y ubiquen el 3D Modeling. Y el 3D Modeling en español es modelado 3D. Se llama modelado 3D porque tiene otros menús muy diferentes al AutoCAD clásico. ¿Por qué? Porque se utilizan menús en diferentes oportunidades. Si quiero 3D, modelado 3D, puedo cambiar. Si quiero el AutoCAD clásico, en mi época, lo puedo obtener. Si quiero utilizar el menú común y corriente que está instalado, Drafting Setting, que es también otro de los menús que tiene AutoCAD. Estos tienen otros menús, ¿no? Home, Solid, superficie, mallas, renderizado, parámetros, insertar, texto, capas, vistas, manejadores, salidas, programas externos, online, trabajar con internet y otro tipo de herramientas express, ¿no? Menús que se pueden jalar de otros programas. ¿Ok? Yo, por ejemplo, ¿qué hago con mis alumnos? Mis alumnos, todos sus archivos de AutoCAD no me lo envían por correo electrónico, ni me lo envían por su USB, sino que cada archivo que tienen mis alumnos lo suben al internet, a la nube del internet. Como yo estoy inscrito en AutoCAD, que ustedes sería bueno también que se inscriban. Entonces aquí aparece, por ejemplo, su nombre de usuario. Cada vez que aparece su nombre de usuario, ustedes pueden utilizar lo que se llama el Autodesk 360. El Autodesk 360, yo me doy cuenta, por ejemplo, que mis alumnos me han enviado en este tipo de herramientas personales, aparece un programa que se llama Autodesk 360 en su smartphone. Para eso se utiliza este aparato, no para que esté bacán, que un celular es un aparatito simple que me costó 200 soles, 260, y tiene toda una capacidad para yo corregir los programas AutoCAD desde donde yo esté. Entonces ustedes también pueden instalar en su smartphone el 360, el Autodesk, y ustedes trabajan y sube al internet, todo lo que hagan sube al internet y aparece aquí en su smartphone. ¿Ok? Pero es uno de los avances importantes que tiene el internet. En mi época, en el año 91, no había nada de este tipo de cosas. Ok, listo. Bueno, el tutorial ya lo tienen, sí, el tutorial ya lo tienen porque ustedes tienen que utilizar ese elemento para orientarlos. Ok, bueno, en el tutorial aparecen los mismos planos, sí, los mismos planos, y nos dice que para que nosotros podamos comenzar a extruir, es decir, darle un elemento que salga en sentido Z. Ustedes observan aquí,
un eje X y un eje Y. El eje X y el eje Y se llama sistema de coordenadas universales. ¿Sí? Se llama sistema de coordenadas universales. Y el Z está en relación a una teoría que se llama la teoría de la mano derecha. Cuando el X cierra en Y, mi pulgar apunta hacia el Z, por lo tanto el Z está hacia acá, la altura se va a referir siempre al Z. Otro de los elementos importantes que me permite utilizar el AutoCAD en 3 dimensiones es que yo tengo que empezar a instruir un elemento, es decir, darle una altura determinada, siempre y cuando yo tenga una región. Siempre y cuando yo tenga una región. Esa región tiene que estar cerrada justamente en sus extremos. Si esas líneas no están unidas, jamás lo van a extruir. Si lo extruyen, se extruye una línea, se extruye como plano, pero no se extruye como sólido. ¿Ok? Eso es lo que dice el tutorial, por eso tienen que leerlo. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a empezar. ¿Ok? El tutorial me muestra así, espero que lo tengan. Quiero comprobar si lo tienen también en PDF para que podamos seguir. Sí, por favor, exacto, sí, PDF, búsquenlo en PDF, sí, búsquenlo en PDF, está en su aula virtual. Ok, nos quedan pocos minutos, hagamos algo. A ver, entonces. El tutorial que nos dice, deben apagar todas menos los muros. Muy bien. Ok, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Observen aquí, observen por favor. Yo he clicado una línea. Observen aquí, yo he clicado una línea. Si yo lo extruyo, se extruye solamente esta línea. Al extruirlo se va a formar un elemento que se llama plano, que es un elemento primario de la arquitectura también. ¿Ok? Lo que se trata es, vuelvo a repetir, lo que se trata es de unir todas estas líneas. ¿Sí? Unir todas esas líneas. ¿Recuerdan con qué comando se unen? ¿Se acuerdan o no? Listo. El comando que me permite unirlo se llama pedit. Enter. Pedit. Pedit es un programita en Autoliz o en C++ o en Visual Basic que me permite unir, hacer algo con esa línea y me dice, ¿sabes qué? Para que yo haga algo con esa línea, tú seleccióname un elemento. Entonces voy a seleccionar el elemento que aquí está debajo o cualquier línea, por último. ¿Ven? Bueno, se va a seleccionar y esta línea se va a puntear. Se va a puntear para que me indique AutoCAD que yo ya lo elegí. Como yo ya lo elegí, me dice, lo que tenemos algunas veces nosotros que no nos hemos acostumbrado a leer, vuelvo a repetir, es bueno comprarse un periódico siquiera semanal y leerlo. ¿Ok? Yo siempre a mis alumnos de pregrado les digo, lean AutoCAD. Entonces, la lectura me dice, ¿tú deseas hacer algo con esta? ¿Sí o no? Se supone que si yo lo he elegido, le digo que sí. Enter. ¿Qué vas a hacer? Vas a cerrar, juntar, ancho, etcétera, etcétera. Voy a juntar. Joint. J. Enter. Y se supone que tengo que elegir aquellas líneas que son contiguas. ¿Ok? Que son contiguas. Si hay 1000 líneas, yo tengo que hacer ¿cuántas veces tengo que elegir? 1000. Si hay 2000, tengo que elegir 2000. Se acaba mi dedo, se acaba el mouse y no lo he elegido, me quedé en la 1999, me falta uno, pero... Entonces, AutoCAD me permite seleccionar un conjunto. Entonces, voy a seleccionar un conjunto. Desde la parte inferior hasta la parte inferior. Enter. He elegido desde aquí hasta acá. Como ya se unieron, supongo,
Digo supongo porque probablemente me faltó elegir otras. ¿No es cierto? Enter. ¿Cuáles se van a unir? Solamente se van a unir las que están contiguas. Solamente este lado se va a unir. ¿Ok? Solamente estas se van a unir. ¿Cómo sé que se han unido? Voy a ver si se han unido cuando yo elija el elemento. Voy a elegirlo. Y miren, cuando yo lo elijo, se han unido toditas. Lo mismo que yo he hecho con esta pared, lo voy a hacer con el otro. Lo voy a repetir en el otro. ¿Qué hemos hecho? Pedit. Elijo un elemento. Le digo yes. Le digo júntalo, J, enter. Y voy a marcar todos los muros. Pero AutoCAD tiene una propiedad de elegir. Enter. Y enter. Y los va a elegir estas, se supone que los va a juntar las que están contiguas. Estas de acá no, porque no tienen conexión. ¿Cómo sé que los ha unido? ¿Cómo sé? Porque cuando yo lo clico, me elige todo. ¿Ok? Muy bien. En la parte inferior, según mi modelo, según mi diseño, hay un rectangulito. Yo lo he clicado para ver si está junto. Pues está junto, no tengo nada que hacer, es el primer piso. Ok. Ok. Según el tutorial me dice, la altura de mi muro es 260. ¿Ok? Ahí dice el tutorial, me dice, ¿sabes qué? Tú dibújalo, pero con una altura de 260. En su diseño que ustedes hagan, no es que lo hagan con 2,60 m, sino de acuerdo a su diseño. Si es 260, no hay problema, ustedes explicarán ahí, ¿no? La altura del piso terminado al techo es de 260 debido a que hay de repente este tipo de cosas, hay esto de acá de repente, pero es 260. ¿Listo? No hay problema. Ok, ¿qué más? Ahora vamos a extruirlo. ¿Cómo se extruye? Ok. Para que ustedes lo vean. ¿Listo? Para que ustedes lo vean. ¿Les han enseñado este cubito cómo se maneja? Acá hay un cubito, se llama cubo de visualización. Este cubo tiene, ¿un cubo cuántas caras tiene? 8 les voy a poner a ustedes. Tiene 6. Por lo tanto, un elemento tridimensional se puede ver de 8 formas. ¿Ok? De 8 formas. Pero esas formas también tienen visualizaciones isométricas, es decir, con ángulos de 30 grados en el eje X. Ok, vamos a utilizarlo y vamos a clicar en esta parte superior, acá en este vértice derecho inferior. ¿Sí? Lo vamos a hacer, ¿por qué? Para que me dé la visualización que quiero. Pero ustedes me dicen, profe, yo no quiero ese, quiero el de acá. La esquina o el vértice izquierda inferior también pueden hacerlo. Pueden utilizar este vértice superior izquierdo o superior derecho, cualquiera. ¿Ok? Bueno, a mí se me ocurrió clicarle el izquierdo inferior, acá.
Y miren cómo se coloca el cubito. ¿Sí? Se sombrea. Al sombrearse, yo lo clico y aparece el eje Z. El eje Z me permite ver la altura a que va a estar mi gráfico. A ver, por favor. Como yo voy a trabajar primero en el primer piso, ¿sí? En el primer piso, me voy a acercar. Cada vez que ustedes trabajan en 3D, el gráfico se va a hacer más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. ¿Por qué? Porque al tocar acumula ciertos valores en diversas variables y por lo tanto se va a hacer más chiquito mi gráfico. Y cada vez que yo necesite, tengo que utilizar un comando que me permite ampliar. ¿Qué comando me permite ampliar? ¿Conocen? El zoom. Z y clico y veo por acá. Muy bien. Ahora sí voy a extruirlo. Yo más que todo me he memorizado los comandos de AutoCAD. No sé cuántos comandos tengo en la mente, pero hoy en día ya no se trabaja con la memoria, sino se trabaja con los iconos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la tecnología nos hace fácil todas las cosas. Entonces, aquí hay un cubito que se llama Extrude, que me permite, ¿qué cosa? Seleccionar una región. Clico, lo voy a clicar, inclusive ahí aparecen ayudas, ¿sí? Bueno, voy a clicarlo. Dependiendo de la memoria del computador, la velocidad de creación es más rápida, ¿sí? Ok, voy a extruirlo. Miren, cuando yo lo acerco, el cursor se hace de un color. Y voy a extruir esto también a la vez, porque son dos muros, y también mi rectangulito de acá. Enter. Y miren cómo se levantó los muros. O se bajó, creo. Entonces voy a subirlos. Siempre en el positivo. ¿Qué altura? Acá me dice. Especifícame la altura de extrusión. 2.60. Entonces voy a colocar 2.6. Enter. Y ya está. Ya está extruido. Ya están sus muros en 3 dimensiones. ¿Fácil o difícil? ¿Fácil o difícil? Ok. Por eso digo, todo está en el PDF. Todo está en el PDF. Las situaciones que ustedes tienen que leerlo. Si no lo leen, yo no lo voy a leer por ustedes. Esto está hace 15 días, se supone que ya están terminando, vaya, porque son más de cuántas páginas. Ok. Ok, a ver entonces. Este método se llama wireframe. ¿Sí? Wireframe. Wireframe significa modelado alámbrico. Por eso aparece así. Pero eso depende de la vista que yo tengo. Cada vez que ustedes hagan algo, ¿sí? Cada vez que ustedes hagan algo, vayan al menú View. Vayan al menú View. En el menú View hay una opción que se llama Wireframe. Por eso está así. Por eso está así. Pero ustedes, pero así le voy a presentar tan feo. Es un método. Aquí en el wireframe aparece una serie de conceptos de modelado tridimensional. Oculto, wireframe en 3D, conceptual, oculto en una dimensión, realista, con sombreado, con sketch, etc. ¿Cuál lo voy a usar para que se vea adecuadamente? Lo voy a usar el que se llama realista. ¿Cuál es la diferencia entre el realista y el shader? O el realista y el conceptual. La diferencia es que en el realista
en el realista me permite ver el tipo de material con que yo voy a hacer mis muros. ¿Me dejo entender? Esto simplemente son líneas. Cuando yo termine mi proyecto, ¿sí? Cuando yo termine mi proyecto, a este muro tengo que agregarle un tipo de material. ¿Qué tipo de material? Concreto, puede ser cerámico, puede ser otro tipo de material que ustedes crean conveniente. Ese tipo de materiales también tienen que agregarle. ¿Ok? Pero bueno, veamos cómo sale si yo elijo uno de esos elementos, realista. Ahí está. Ahora ya sale como sólido. ¿Ok? Si por ejemplo yo quiero colocarle un color, voy a colocarle color rojo para que se pueda ver, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Lo que hago es crear una capa, ¿sí? Crear una capa y le voy a dar el nombre muros 1. Y a ese muros 1 le voy a dar el color rojo, simplemente a que se vea. Ok, lo voy a elegir, elijo y le voy a cambiar de capa. Ahí está, muros 1. Ahí ya se muestran los elementos. ¿Ok? Ya se muestran los elementos. Hacia arriba. Eso depende del tipo. Preguntas hasta acá. Esto tienen que hacerlo. A medida que tengamos las clases, yo les voy a enseñar un poquito más. ¿Sí? ¿Ok? ¿Se entendió esta parte? Un ratito, por favor, para terminar. Si no, no termino. El muro pequeño también lo voy a decirle que sea muros 1. Ok, ustedes también pueden utilizar el cubo o este menú que está aquí en la parte de la derecha, que es un menú flotante, ¿sí? Fijo, para que vean lo siguiente. Observen aquí, observen la pantalla, miren aquí, con esta flechita y el giro y el eje, me dice, tú puedes, ¿qué cosa? Orbitar el sólido. ¿Sí? Puedes orbitar. ¿Qué significa orbitar? Orbitar significa que el sólido puedo yo rotarlo en el espacio. ¿Ok? Rotar la vista en el espacio tridimensional. ¿Ok? Ok, miren, observen cómo se usa, y eso lo van a usar ustedes para ver cómo queda su vivienda, y eso lo van a usar siempre. Observen, miren, a ver.
Observen, por favor. Observen. ¿Listo? La manito que aparece por acá me permite mover la vista. Pero no el concepto de cambiar de posición. Mover significa, si yo estoy en un punto, me voy a mover a otro punto. Eso significa mover. En AutoCAD no vamos a mover, sino vamos a moverlo entre comillas. Pero en español AutoCAD se llama voy a encuadrar. Ustedes también pueden hacerle un giro para que lo impresionen al usuario. Lo que queremos es que el usuario se impresione de nuestro trabajo que hemos visto. Entonces, cuando yo termine, voy a poder hacer esto. ¿Ok? Si yo tengo mi vista bien encuadrada, mis elementos dibujados aquí en 3 dimensiones, el usuario se queda y se sorprende, ya, así va a quedar, qué bacán, porque yo lo miro de arriba, de abajo, de la esquina del otro lado, y lo impresiono. Lo que queremos es darle los conceptos técnicos a nuestro diseño arquitectónico para que acepten nuestra propuesta. Pero, vuelvo a repetir, solamente se van a quedar en planos fríos aquí, que ni siquiera él probablemente los pueda entender, pero cuando lo observa como una película, lo observa como un movimiento orbital, el usuario dice, ya, qué bien, así va a quedar. A ver, yo ya lo paré en la rotación 3D, pero se paró en un sistema que ni siquiera no sé dónde queda, pero para eso tengo este cubito. Este cubo me permite ver mi sistema tridimensional en cualquiera de las partes, pero siempre y cuando yo vea al objeto tridimensional como un cubo. ¿Ok? A ver, el cubito me va a permitir primero ver la parte de atrás, miren. Como yo quiero la parte superior, voy acá arriba, voy aquí abajo y ya estoy en el top. ¿Cómo lo orbito? Aquí en la parte inferior dice Orbit. Clico, tecla derecha, formas de navegación, Free Orbit, y simplemente, a ver, un ratito, órbita continua. Es simplemente para ver la posición de mis objetos cuando yo lo comience a llenar. ¿Ok? Entonces, es algo importante. El mismo procedimiento se hace con la segunda planta. Ok, a ver, hagamos la otra planta, ¿sí? Hagamos la otra planta, que es un poquito más difícil todavía. Más difícil en cuanto a que, bueno, son comandos que probablemente recién lo conocen. A ver entonces, ¿cuál es la diferencia entre la primera planta y la segunda? ¿Cuál es la diferencia?
entre esta planta primera y la segunda. Está todo cerrado. Esta está toda cerrada y esta está separada. ¿Ok? Está separada. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la primera, en la segunda planta? Como todo está junto, siempre vamos a utilizar el comando pedit, ¿sí? A ver, entonces pedit, voy a seleccionar un elemento, voy a enter, voy a juntar y voy a seleccionar. Si ustedes, bueno, no se aprecia mucho, pero lo que hemos seleccionado es la línea interior, el muro de la, es decir, esta pared, no la de atrás, la interior. Me falta seleccionar la exterior. ¿Listo? Son dos cosas diferentes. Uno son las líneas interiores y lo otro son las líneas exteriores. Yo acabo de unir primero las líneas interiores. ¿Listo? Voy a ver las líneas exteriores. Voy a unirlas. ¿Listo? Voy a unir las líneas exteriores. Pedit. Selecciono la línea exterior. Joint. Y voy a juntarlas. ¿Cómo? Seleccionando nada más. Elijo las líneas exteriores y verifico que todas las líneas exteriores estén juntadas. ¿Listo? Listo. A ver entonces. A ver. Observen aquí. No hay otra forma por lo que es pantalla simple más oscuro en un 3D. Ok. Hagan el esfuerzo. Hagan el esfuerzo de observar aquí. Miren, vuelvo a repetir, la diferencia del primer piso es que el primer piso tiene dos muros, uno en el lado derecho y otro en el lado izquierdo. Aquí no, en el segundo piso no, en el segundo piso todos son muros. Por lo tanto tengo que utilizar otro procedimiento. Y ese procedimiento se llama utilizando las operaciones booleanas. ¿Saben cuáles son las operaciones booleanas? ¿Cuáles son? Sumar, restar e intersección. Cuando nosotros hemos sido niños, nos han enseñado las operaciones booleanas a través de la teoría de conjuntos. Por eso es que todos estos conocimientos nunca debemos olvidarlos, siempre tenemos que tenerlo presente. Y aquí aparece teoría de conjuntos. ¿Ok? Vamos a ver dónde aparece. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es utilizar estas operaciones, es decir, la resta, la sustracción de conjuntos, la sustracción de sólidos. Por lo tanto, si yo tengo un sólido, esta mesa de acá, y quiero perforarlo, yo tengo que tener dos sólidos, un sólido exterior y un sólido interior. Por lo tanto, del exterior quiero restar del interior y así voy a tener un hueco. Eso es lo que quiero hacer acá. Pero para ello, yo, ingeniero civil, futuro ingeniero, tengo que imaginarme. La ingeniería viene de la imaginación. Entonces, yo voy a extruirlo. ¿Ok? Voy a extruirlo. A los muros o a las líneas interiores, miren,
les digo interiores para las líneas que están dentro, y acá me queda siempre la línea exterior. A las líneas interiores les voy a dar una altura. ¿Qué altura? Les voy a dar 10 centímetros más que el muro normal. ¿Cuánto vale el muro normal de altura? 12, ¿sí? Entonces, para verlo, bueno, el piso me dice, en el tercer piso quiero que sea de 2,70. El primero fue de 2,60. Este piso quiero que sea de 2,70. Le doy 10 centímetros más, por lo tanto, aquí le voy a dar una altura de 2,80. ¿Qué se formó? Lo que se formó simplemente es un sólido de 2,80. Al exterior le voy a dar de 2,70 porque yo quiero que hasta ahí llegue mi muro, de 2,70. 2,70. Y listo, es un muro, quedó ahí, pero la diferencia es esta. La diferencia es esta. Mientras el sólido interior tiene 10 centímetros más, este tiene 10 centímetros menos. ¿Cuál fue el objeto? El objeto de hacer esto es poder seleccionar esos elementos. Yo le hubiese podido dar 2,70 también, claro, pero no le hubiese podido dar menos. ¿Ok? Vamos a restar el exterior menos el interior. ¿Cómo? Con las operaciones booleanas. ¿Quiénes son las operaciones booleanas? La teoría de conjuntos. En la parte superior, aquí, dice sustracción de sonidos. Entonces me va a pedir un sustraendo, un minuendo y me va a dar la diferencia. Elementos de operaciones de mi hijito que está en el jardín. Ok, a ver entonces, vamos a sustraer. Selecciono sustracción, elemento inicial, enter, elemento número 2, enter. Y ya quedó hueco. Listo. Se terminó el asunto. Quiero darle materiales. Es decir, yo quiero darle que este muro tenga una característica importante. Tengo que darle un material. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a hacer? Esto ya no está en el tutorial, pero es importante que lo sepan. ¿Ok? El mismo procedimiento se va a hacer para el piso, puertas, ventanas. Acá dice un menú que se llama Render. En el menú Render, si lo estoy haciendo un poquito rápido porque ya el Render tiene, le podemos agregar luces a cada ambiente, le puedo agregar luz solar, le puedo agregar fecha y hora de la localización de mi objeto tridimensional para ver el paisajismo que tiene. ¿Ok? Y también puedo agregarle materiales. Browser, Material Browser. A ver entonces, aquí los chicos, mis alumnos han hecho este trabajo, ok, ellos me han presentado todo un trabajo igual, ok, aquí entonces, materiales, voy a darle el tipo de material, coloco materiales, dependiendo de la instalación que le hayan hecho al AutoCAD, va a aparecer un menú de esta naturaleza. En este menú va a aparecer un conjunto de materiales, vidriados, mosaicos, cerámicos, vidrio, luces, techos, pero todo está en limpio. Por lo tanto, tienen que andar con su diccionario. ¿Ok? Veamos. Aquí en la parte inferior, ¿sí? Aquí en la parte inferior, puedo yo alargar
ahí. ¿Listo? Puedo yo alargar mi cuadro de diálogo de tal manera que aparezca el tipo de material. Cerámico, por ejemplo. ¿Para qué categoría es? ¿Qué nombre tiene? Pero, profe, ¿sabe qué? Estos iconos que dan un mostrario no se aprecian muy bien. Si no se aprecia, pues aquí tenemos un tamaño superior. ¿Ok? Y le voy a agregar, por ejemplo, este color para que se note, este celeste. ¿Listo? Observen cómo se hace y aquí nos vamos a quedar. Ya me cansé de hablar ya. ¿Cómo se le da un material? Observen. Lo único que se hace es arrastrar este cubito a la parte superior. Este cubito a la parte superior primero. ¿Para qué? Para que a partir de esa parte superior donde yo agregue los diferentes materiales, solamente de ahí los jale. Si no, me voy a perder en todos estos materiales que existen. ¿Listo? Lo voy a pasar a la parte superior. Ya está. Ya elegí un material y se coloca aquí en la parte superior. De la parte superior lo voy a bajar simplemente arrastrando mi mouse. Observen. Observen, observen, observen. Clico. Miren cómo se traslada mi cubo. Ejemplo, y lo coloco. Ahí está. ¿Ok? El otro, el mismo material en el segundo. Ahí está. ¿Para qué me sirven los materiales? Los materiales me sirven, uno para darle mayor estética y la otra para utilizar mi comando que se llama view, que se llama shade, y también me va a servir para darle un renderizado a mi material. Este AutoCAD que tiene su compañero, ¿sí? Este AutoCAD necesita una instalación, ¿sí? Pero aún así vamos a probar si tiene la librería, ¿ok? Vamos a probar, es la primera vez que lo utilizas en este sentido. Si tiene tu instalador acá, lo va a jalar, ¿ya? ¿Ok? Ok, listo. El renderizado, bueno, no se observa ahí mucho, pero bueno, hay otro método también. Es por la luz, ¿ok? Es por la luz. Sí los craqueo bien. Muy bien, no hay problema. Acá podemos utilizar una sección nada más. Bueno, por la visión, el formato, acá me da el muro realmente cómo debe salir. A medida que avancemos, yo les voy a dar algunas orientaciones adicionales. ¿Ok? Espero que la clase del día de hoy haya sido lo más agradable posible, porque eso es lo que se quiere, y hayan aprendido todos los temas que hemos visto el día de hoy. Resumiendo, ¿sí? Haciendo una retroalimentación, lo que hemos visto el día de hoy han sido características del usuario, lo que se llama el programa de necesidades, ¿sí? Hemos visto también lo que se llama el listado de espacios, hemos visto lo que son las áreas, hemos visto también lo que es, digamos, la parte o el diagrama arquitectónico, ¿sí? El diagrama funcional. Hemos visto también lo que se refiere a la norma. Hemos visto también lo que es el Reglamento Nacional de Edificaciones,